justamente ver qué se hace con esa cantidad de presos que hay en ese país. Sobre todo, Rosario, porque aquí tenemos un problema muy grave también con el hacinamiento en las cárceles, que es uno de los desafíos que tiene la justicia colombiana. Le tengo algunas cifras. Para marzo del año pasado, la capacidad de las cárceles era de 82.362 reclusos y una población de más de 14.800 personas. Estamos hablando de un hacinamiento del 20% en promedio que se extendió durante todo el año 2021. Además de eso, la Universidad EAFIT reveló en un informe que hay una incidencia directa entre el hacinamiento y la reincidencia en el delito. Esta cifra realmente es preocupante. La investigación halló que el 36% de las personas que ha estado en condiciones de hacinamiento reincide en el delito, porque las condiciones en las que se encuentran, de salubridad, educación, trabajo, condiciones básicas, pues hace que a la hora de salir, pues realmente la resocialización no sea algo efectivo. Es aquí donde toma relevancia esta iniciativa de la que vamos a hablarles. La Defensoría del Pueblo del Estado boliviano está usando la promoción de la lectura como una manera de resocializar, pero también de combatir el hacinamiento en las cárceles. Y justamente por esta relación, esta conexión que tenemos con la problemática, es que hemos invitado a Nadia Cruz. Ella es la defensora del pueblo de Bolivia y a esta hora nos acompaña para hablarnos de este proyecto. Defensora, muy buenas tardes, bienvenida a Colombia, bienvenida a Contrarreloj. Muy buenas tardes, un saludo fraternal para Rosario, para Andrés, para toda la audiencia que está siguiendo el programa. Y nuevamente dar las gracias por el espacio para poder compartir la experiencia que tenemos desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Defensora, Rosario nos entregaba la cifra de hacinamiento en este momento en Bolivia. ¿Cuál es lo que usted vive allá, la situación de los presos en Bolivia en este momento? ¿Qué tan grave es? Pues es grave, 165% de hacinamiento carcelario, que varía de centro a centro. En algunos centros penitenciarios, particularmente de varones, esto puede llegar a un 180, 190% de hacinamiento, dependiendo del departamento o el municipio donde se encuentre el centro carcelario, y también haciendo una diferenciación entre los que se encuentran en centros urbanos y los que se encuentran en centros rurales o en lo que se denominan las carceletas, que no son propiamente centros de privación de libertad, pero sí aglutinan a un número importante de detenidos preventivos y que por la falta de disposición, falta de traslados, también en algunos casos de personas que se encuentran con sentencia en estos centros. Ahí la situación es mucho peor. La Defensoría del Pueblo el año 2019 realizó el último estado de situación de las cárceles en Bolivia. Consideramos para ese momento dos líneas base realizadas. Una desde el Estado, desde el Ministerio de Gobierno, sobre la situación de las cárceles del año 2000 aproximadamente. Otra, los insumos de una política pública del año 2010, y lo que vimos es que los resultados a los que nosotros estábamos llegando el 2019 no eran diferentes a los que se tenían el 2000, el 2010. Es decir, que es un problema que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, no de ahora, sino de décadas. Ya casi forma parte de la institucionalidad en nuestros centros penitenciariarios. Y claro que básicamente lo que llevan, que pasa en Latinoamérica en general, es que las personas que ingresan a los centros penitenciarios, uno, sin sentencia, tienen largas estadías por lo lenta que es la justicia. Dos, que las personas que tienen sentencia no llegan a generarse procesos de reinserción o de resocialización o de readaptación para cuando vayan a cumplir su condena, porque la cantidad de mujeres y hombres que están habitando en esos lugares, pues no tiene ni el espacio, no tiene las servidores públicos para poder desarrollar alguna política de reinserción, no tiene las condiciones para poder acceder a educación, a fuentes de trabajo, a formación técnica. Entonces, al final pasa lo que nosotros conocemos, que la cárcel se llega a tener como una puerta giratoria donde las personas, cada vez que vuelven a ingresar o reingresar, pues están en una peor situación a la primera vez que han llegado a pisar un centro penitenciario. Claro, defensora, y en medio de este panorama preocupante, como decíamos, es también la situación en nuestro país. ¿Cómo se integra esta propuesta de usar la lectura, de promover la lectura, el consumo de obras literarias, no literarias en las cárceles para ayudar a la resocialización y también para combatir el hacinamiento? ¿En qué consiste la iniciativa?
Bueno, esa iniciativa nace tomando en cuenta las condiciones y el poco presupuesto que le da el Estado a los centros penitenciarios, o el limitado presupuesto. Nosotros vimos que hay dos espacios que son muy útiles o muy preciados por las personas privadas de libertad. El primero son sus canchas deportivas, que son multiuso, las utilizan para trabajar, para tener eventos, para estudiar, para absolutamente todo. Entonces, y lo administran las personas privadas de libertad. Y el segundo espacio, que son más reducidos, que lo identificamos en nuestro estado de situación, es sus bibliotecas. Ellos, en muchos casos, utilizan su propia celda como un centro de consulta bibliográfica, o tienen un espacio que han logrado pelearla con con régimen penitenciario para que se les pueda dar un estante. Entonces, vimos que ellos además gestionaban la donación de libros, y que había un porcentaje importante que sí se dedicaba a leer o que tenía interés para hacerlo. En ese marco, nosotros revisamos el pilar de reinserción en educación que tienen nuestros centros penitenciarios, y vimos que podíamos utilizar las bibliotecas y el personal que ya tiene régimen penitenciario a través de las juntas de los centros penitenciarios para que se pueda hacer la implementación, la evaluación. También pudimos consultar con los jueces de ejecución penal, que son los que generalmente van a disponer judicialmente la condonación de penas, y pues ideamos esto. Primero, hicimos un relevamiento de biblioteca por biblioteca para ver con cuánta disponibilidad bibliográfica tenía. Segundo, con eso nos movimos con sociedad civil, cooperación, donación de las personas que habitan nuestro país, y el 2021 llegamos hasta 14,000 libros que fueron distribuidos en los centros penitenciarios, tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. Después hablamos con el Ministerio de Educación, con la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, e institucionalizamos este programa que lo denominamos Libros por Rejas, que básicamente se solventa en la voluntad del privado de libertad, que sabe que no tiene espacio para trabajar, para estudiar, para nada dentro de la cárcel, pero tiene su celda. Y en su celda cabe él y cabe su libro. Y le dijimos que por cada libro que él lea, una junta del centro penitenciario iba a evaluar si había leído el libro, si había logrado tener algún aprendizaje, si podía aplicarlo a su vida, etcétera. Y con eso, esta junta iba a definir cuánto tiempo le podían condonar. Podrían ser medios días, 1 día, 2 días, también con limitación, que luego esto iba a ser validado por un juez de ejecución penal. Claro, entonces cada día, es decir, cada libro que yo vaya leyendo significa de repente un día menos en prisión. Es decir, cada libro que leo me acerca un día más a la libertad. Esa es un poco la iniciativa que se propone. Exacto, por eso se llama Libros por Rejos. Nosotros les entregamos libros y a cambio, con el tiempo vamos a ir llevando las rejas que los están teniendo en ese centro penitenciario. Defensora, y la experiencia hasta este momento, ¿qué ha dicho? ¿El programa está funcionando? ¿Es una experiencia que podríamos emular, por ejemplo, en Colombia, un modelo que se pueda exportar de parte de Bolivia? ¿Cuál ha sido el balance que puede usted reportar en este momento? Mira, nosotros, más allá de que de las cárceles hay de todo, y eso hay que reconocerlo, nosotros realmente creemos en las y los privados de libertad. Creemos que ellos, estando ya en un centro penitenciario con todas esas limitaciones y condiciones de vida, lo único que tienen es esperanza porque esa situación cambie. Entonces, hemos tenido buenos resultados. Cuando iniciamos el año 2019, iniciamos con una prueba piloto en 2 centros penitenciarios. Llegamos a tener 16 inscritos esa vez. Y en esas veces no teníamos un programa institucionalizado, no teníamos todavía un buen número de donantes de libros, y teníamos 16 inscritos que, sabiendo que posiblemente un juez de ejecución penal no les iba a condonar nada, acabaron su proceso. El mismo año 2019, ya no era un piloto, era algo que lo habíamos ampliado a los 9 departamentos.
y logramos tener 177 inscritos y lograron culminar 144. El año 2020 es un año que no lo contamos porque Bolivia atravesó una crisis política muy fuerte y los centros penitenciarios fueron los más devastados. Ahí nos tuvimos que ocupar de muchas otras cosas y lastimosamente este programa quedó en suspenso. El año 2021 logramos tener 667 inscritos ya en 21 centros penitenciarios. Sí. Y más de la mitad ha llegado a culminar el proceso. Y bueno, este año 2022 igual hemos tenido un número importante de inscritos y seguimos todavía viendo que estos programas vayan acabando. Pues Rosario, sabemos Entonces, del poder claro transformador sí. que tienen los libros, que tiene la lectura, pero ahora, mire usted, un libro puede ser un día menos en una prisión. Así que nuevamente Interesante. la lectura como un acto de libertad. Por eso hay que seguir leyendo y por eso aquí seguiremos promoviendo los buenos libros, las buenas lecturas en Hay que leer de Contrarreloj. Muchas gracias a Nadia Cruz, ella es la defensora del pueblo de Bolivia que hasta ahora está en W Radio. Ponte a prueba rodando por las vías de Colombia y vive la emoción del ciclismo.